Hoy, donde vamos a hablar acerca de la constitución espiritual y física de nosotros los seres humanos, desde la óptica obviamente espírita, legada por Allan Kardec. Por eso lo hemos titulado Concepción Kardeciana de la Constitución del Hombre. Aquí vamos a ver parte de lo que es el espíritu, las definiciones de lo que somos los espíritus, y vamos a hablar de fe y espíritu. Bien, hablando de la vida humana, tenemos que empezar refiriéndonos a que la vida humana se manifiesta cuando estamos encarnados. Cuando estamos desencarnados hablamos del estado de erraticidad o estado de espíritus desencarnados. En este momento estamos todos, que somos espíritus, estamos encarnados. Cuando nos llega la que conocemos como la muerte o físico, y continuamos nuestra vida ya desprendidos del cuerpo como lo que somos originalmente, entidades espirituales. Desde que existe nuestro planeta, la vida se ha manifestado. Obviamente no en las condiciones en las que lo conocemos hoy día, sino que han sido condiciones diferentes. Microorganismos adaptados a las condiciones originarias de nuestro planeta Tierra, como todos los demás globos del universo. La vida siempre ha existido. La vida como encarnados se dio o se posibilitó mucho tiempo después, y hablamos de millones de años, cuando las condiciones del planeta eran aptas para albergar vida orgánica como hoy día la conocemos. Antes de eso era otro tipo de vida, si lo podemos llamar así, que habitaba el globo terráqueo. Este tema de la relación del espíritu con la materia no es un tema nuevo, no es un invento de la doctrina espírita, sino que nosotros podemos acceder a esa información acudiendo a textos supremamente antiguos de culturas, incluso muy diferentes a la nuestra, cultura occidental, culturas orientales. Estamos hablando del mismo Egipto, hablamos de la China, hablamos de la India, estos libros de los Vedas. Bueno, innumerables culturas han tratado abiertamente el tema de nuestro origen espiritual y nuestra relación permanente con la materia física. Es decir, concluyendo este tema, este pedacito, nuestra existencia como espíritus, nuestra realidad espiritual ha sido un tema absolutamente conocido desde la más remota antigüedad. Hoy día sucede que, principalmente en las culturas occidentales, tenemos este tema aún todavía como muy vedado, gracias, o mejor, como consecuencia del gran daño que la religión, especialmente la religión católica, le hizo a la creencia antigua, tachándolo como una cosa prohibida, so pena de muerte incluso. Creo que la Inquisición es la más grande referencia de todas estas acciones en contra de las creencias espirituales, por muchas razones que también han sido estudiadas, que hoy día no vamos a tocar. Pero esto, por más que ese imperio que dominó muchos años a la humanidad haya querido ocultarlo, taparlo o desintonizar la realidad, disgregar esa realidad, aún así subsiste, porque es que está implícita en nosotros. Entonces, esta relación espíritu-materia, nuestra realidad como espíritus, no es nueva. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, aquí tenemos su imagen, ha sido uno de los que simplemente retomó esos conceptos originales de la creencia en la existencia del espíritu, de nosotros como espíritus, y los llevó a una concepción mucho más seria, metódica, que fue la doctrina espírita. Hay muchos términos que fueron originados con la doctrina espírita, entre ellos el fe y espíritu, que lo vamos a recordar y a ver, mediunidad como tal, y muchos otros términos que fueron acuñados por Kardec a medida que él iba avanzando en sus investigaciones de la doctrina espírita, y asesorado, o mejor, instruido por los espíritus del equipo de la verdad. Hoy en día, no solo la vida humana, sino la relación del espíritu con la materia es un tema mucho más abierto. Los mismos orígenes de la vida ya son más claros, de la vida como humanos, son mucho más claros que hace cientos de años,
aún todavía hay eso que se llaman eslabones perdidos, como puntos de contacto que no se comprende de cómo el humano pasó de un estado a otro en un tiempo específico. No hay una comprensión como tal desde el punto de vista de la ciencia. Mas la doctrina espírita ya nos ha dicho en múltiples ocasiones, hay una obra que se llama A Camino de la Luz, ahí habla acerca de cómo esa etapa de transición como hasta rápida, como hasta abrupta, entre un estado como primates a una condición humana de Homo sapiens sapiens, cómo esa transición que fue hasta rápida fue consecuencia del cambio de los espíritus que vinieron a habitar el globo. Es decir, no eran ya las mismas entidades espirituales con las que se originó el planeta, los que estaban asignados cuando se originó el planeta Tierra, sino ya unos espíritus más avanzados, y eso lo asociamos con aquel tema de los desterrados de Capella y todo eso, que es bien interesante, que en ese momento se dio una evolución de la raza humana. Continuábamos los espíritus que estábamos desde el principio acá, más aquellos que fueron temporalmente exiliados de allá de esa región de Capella, y dieron ese cambio a nivel, ya hablamos ahora sí, a nivel biológico, ese cambio, ese avance a la fisionomía humana y a todo eso. Entonces, hoy en día eso se está descubriendo, ¿no? Esos orígenes de la vida humana como tal y cómo fueron esos cambios. Más adelante vamos a encontrar que la misma ciencia va a validar los conceptos que hoy vamos a encontrar, porque no están lejos de la realidad, no están lejos de la realidad científica. Recordemos un poco la definición de espíritu. Hace 8 días también lo retomamos. La pregunta 23, ¿qué es el espíritu? La pregunta 23 del libro de los espíritus, que es la obra fundamental de la doctrina espírita. Y responden los espíritus: el principio inteligente del universo. Es decir, ¿qué somos nosotros? Somos el principio inteligente del universo. ¿Cuál es la naturaleza íntima del espíritu? No es fácil analizar en vuestro lenguaje el espíritu. Para vosotros no es nada, porque no es cosa palpable, pero para nosotros es algo, sabedlo bien. Nada es la nada y la nada no existe. Entonces tenemos ahí esas dos respuestas que nos dan los espíritus acerca de nuestra realidad espiritual, acerca de lo que somos como estructuras y de nuestra naturaleza, nuestra composición. Decir que hoy vamos a hablar, o que alguien en esta realidad en la que nos encontramos va a hablar de cómo está hecho el espíritu, es una persona que está mintiendo, ¿sí? No se sabe. ¿Por qué? Sencillamente porque aún son conceptos tan avanzados que nuestros conocimientos actuales no nos permiten comprenderlos, pero que llegaremos algún día a entenderlos. Solamente que para eso necesitamos tiempo. Lo que nos aclaran es que definitivamente no es nada, porque la nada es nada y la nada no existe. Es una paradoja, ¿no? Es un contrasentido decir que el espíritu no es nada cuando nosotros somos espíritus, porque en ese orden de ideas no existiríamos y de hecho existimos, ¿no? Entonces aquellos que se dedican a la negación de la realidad espiritual buscan por todos los medios como argumentos, pero siempre encuentran un obstáculo que ya es donde lo asocian con temas incluso hasta de alteraciones de orden psicológicas, porque no encuentran una respuesta o un obstáculo contundente para negar esta realidad. Ya el libro de los espíritus entonces nos aclara dos de las principales preguntas acerca de nuestra realidad como espíritus. En el libro segundo del libro de los espíritus, capítulo primero, preguntas 76, 78, 83. ¿Qué definición puede darse de los espíritus? Puede decirse que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Con esto sencillamente entendemos que todo lo que existe está poblado por espíritus, aquello que vemos y aquello que no vemos. Nosotros somos espíritus encarnados, estamos rodeados también de espíritus desencarnados, y en otros globos, pluralidad de mundos habitados, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay más espíritus en otras condiciones de vida, muy diferentes a las nuestras tal vez, y también desencarnados. Y los planos espirituales que hace 8 días veíamos, cómo son esas dimensiones espirituales donde obviamente están pobladas por los espíritus. Entonces todo está poblado. ¿Tienen principio los espíritus o son eternos como Dios? Si no tuviesen principio serían iguales a Dios, siendo así que son creación suya y están sometidos a su voluntad. Es incontestable que Dios es eterno. Entonces nos dan claramente la respuesta, que
que solo Dios es quien no tiene un origen, es increado, es eterno. La eternidad, recordemos el concepto de eternidad, que no tiene ni principio ni fin. Nosotros entonces no somos eternos, somos infinitos, porque tenemos un principio, pero no tenemos un fin. Entonces normalmente pues decimos, ¿cómo no vamos a tener un fin? Entonces, ¿hasta cuándo irán estas penurias, estos dolores, estos trabajos, estas luchas? Porque nosotros como humanos, en la edad psicológica en que nos encontramos, necesitamos el concepto de descanso o el objetivo claro para decir, bueno, voy a caminar mucho, pero algún día voy a llegar a tal punto. Cuando nos referimos a este concepto de lo infinito, que no tenemos fin, decimos, pero no es posible que no vayamos algún día a descansar, que no vayamos algún día a terminar con estas vivencias que a veces nos generan muchos dolores. Pero sucede que a medida que vamos evolucionando, van disminuyendo paulatinamente esas pruebas, porque nos vamos perfeccionando, y al final nos encontramos con una vida, no una vida contemplativa que nos pintaba la religión del ángel allá contemplando a Dios, sino como espíritus activos, pero en otros niveles de conciencia, donde ya no vamos a tener esos dolores, esas penurias, y entonces simplemente vamos a vivir nuestra vida como espíritus de otra manera, en lo que nosotros denominamos la felicidad. Y aquí continúa, ¿tiene fin los espíritus? Responde, te decimos pues, y es cuanto ahora podemos decirte, que los espíritus no tienen fin, no tenemos fin. Lo que se acaba, lo que es transitorio, es este cuerpo orgánico que tenemos, ¿sí? Que algún día se creó y otro día va a regresar a la tierra para continuar su proceso de conversión energética, y nosotros como espíritus continuamos. Bien, nosotros los espíritus somos la causa de todos los fenómenos inteligentes. En la naturaleza se dan múltiples fenómenos. Unos son de orden netamente mecánico, como por ejemplo los desastres naturales. Otros tienen que ver mucho con la naturaleza, ¿no? Los cambios de las mareas, la misma germinación de una planta, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida, pero que obedece a una situación mecánica, a algo preprogramado. Es como si hoy día lo podemos asimilar como el ingeniero de sistemas o el ingeniero electrónico o similares, que adecúan una máquina para que se encargue de administrar un sistema, cosa que el usuario no tenga que estar ahí pendiente, sino que se encargue el sistema de todo eso, y de vez en cuando va y le echa una miradita, que todo marche bien, pero él, como usuario, como creador, ya se dedica a otras tareas más importantes, cualquiera que sea. En este caso, nosotros podemos decir que todos aquellos fenómenos que tienen un viso de inteligencia son ocasionados por un espíritu. De ahí entonces también tenemos la respuesta de si Dios existe o no, y lo decían entre otros Albert Einstein, lo decía Isaac Newton y tantos otros que coincidían en unas frases muy interesantes, que más o menos eran: simplemente contemplemos la creación y ahí tendremos la respuesta. Y lo dice también el libro de los espíritus. Es bien interesante, claro, la simple observación nos da a entender que existe un ser superior, evidentemente, que creó todo lo que el ser humano no puede crear, y hay otras tantas cosas que nosotros los seres humanos sí hemos creado, porque tenemos la característica de la inteligencia. Entonces, los espíritus somos causa de todos los fenómenos inteligentes. El espíritu es aquello que piensa, que desea, que ama. Es el centro de fuerzas donde residen todas nuestras potencialidades. El alma constituye en el hombre su verdadera individualidad, su yo indestructible, su conciencia, manifestándose en inteligencia, sentimientos, emociones, memoria y voluntad. Bien, aquí vamos a entrar en un tema. Ya hablamos un poco de lo que es el espíritu. Para profundizar tenemos el libro de los espíritus y la Génesis, incluso el libro de los medios, donde aborda con mayor amplitud la explicación del origen y las características de nosotros los espíritus. Cuando ponemos acá necesidad de degradar la información, estamos hablando de un tema de cómo es que nosotros como espíritus nos comunicamos con el mundo material. Es decir, y es tan sencillo como cada uno de nosotros que estamos acá sentados, tenemos un cuerpo físico,
Pero ¿cómo es eso que siendo nosotros entidades espirituales, que somos de una característica energética, de una composición material, si se puede llamar material, muy diferente a la materia orgánica física? Entonces, tal vez muy pocos han pensado en eso. ¿Cómo hacemos para controlar nuestro cuerpo? Si son dos elementos materiales distintos, no es como coger y ponerle un guante y ya. Porque si nosotros tenemos un guante es porque tenemos una mano también física, el guante físico, y lo podemos manejar. Pero vayamos nosotros a manipular el aire, a manipular la luz, así nomás. Seguramente no podemos, necesitaremos instrumentos que nos permitan hacer esa acción, ejercer esa acción. Entonces, aquí entra algo bien interesante. Nosotros como espíritus, decíamos en la diapositiva anterior, somos origen de las sensaciones, las emociones, los pensamientos, los deseos, todo eso. ¿Cómo eso llega y se manifiesta como una acción en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo es que pensamos tomar un vaso de agua y vamos y tomamos el vaso de agua y todo, lo servimos y todo eso? No es solamente, es decir, el fisiólogo normal diría, bueno, eso es una acción del cerebro, un impulso propio de aquel que quiere, tiene un deseo, una emoción, una sensación y va y busca lo que quiere. Pero ya nosotros, dentro de la doctrina espírita, sabemos muy bien que nosotros no somos un cerebro solamente, no somos una cosa que piensa y actúa sencillamente, somos unos espíritus que comandamos la materia física que tenemos a nuestra disposición actualmente. Como espíritus tenemos el pensamiento, pensamos, es una de nuestras potencialidades, pero ese pensamiento, lo ponemos acá, puro, tiene unas características de longitud de onda, de transmisión, muy diferentes a las que el cerebro físico normal puede procesar. Ustedes, no sé, de pronto la mayoría, bueno, hay un ejemplo, la transmisión de radio, los radios, ¿no? Hoy en día pues ya casi todo es digital y se transmite a través de internet o de las redes estas, pero pues todavía conocemos la transmisión de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Acústicas, la radiofrecuencia. ¿Cómo funciona para que el radio que nosotros tenemos en la casa con su antena, el cablecito a la toma, cómo hacía ese radio para capturar la información que provenía desde una emisora? Teníamos una persona, el locutor, allá en una emisora, sentado con un micrófono y una serie de equipos al frente, hablando o poniendo música. Y esa voz o esa música, ¿qué pasaba? La persona hablaba, el micrófono la registra, ¿y qué pasa de ahí en adelante? Llega la información a No, pero ¿qué pasa ahí en ese tránsito? Tiene el micrófono y ¿qué sucede? ¿Qué hay en el micrófono? ¿Qué tiene el micrófono adentro, por ejemplo? ¿Quién sabe? Carbón. ¿Pero qué elemento electrónico? Una bobina. No. Receptor. Es algo que podemos asimilar como un transformador. Allá se llama un transductor. Es un aparato que tiene unos cristales, estamos hablando de minerales. Los cristales son la base de la electrónica, ¿no? Por su conductividad, por su posibilidad de recepción y transmisión de ondas. Ese transductor piezoeléctrico es el nombre como tal de lo que hay. Usted tapa el micrófono y encuentra ahí una cosita, ¿sí? Que uno la toca y se mueve, no sé qué. Eso lo que hace es que coge las ondas mecánicas que provienen del aparato fonador del locutor. Eso hace vibrar un diafragma que tiene ese transductor, entonces vibra como el martillo en el oído, así también escuchamos, vibra, y esa vibración, esas ondas que provienen de la voz se convierten en vibración. Y esa vibración genera un voltaje, una diferencia de voltaje, y eso viaja a través de un cablecito y llega a un aparato que decodifica esa información y dice, esta onda, este voltaje, esto, para no entrar en detalles, dice tal cosa, y lo convierte entonces en información análoga, sigue siendo información análoga, y viaja, y sale a través de una antena, y viaja a través del espacio electromagnético, y el radiecito que hace allá en la casa nuestra, tiene una antena, y esa antena, ¿qué hace la antena? ¿Cómo? Es como el receptor, ¿no? Es el que recibe, la antena, sí, el que recibe las ondas y las transforma en ondas. ¿Y a dónde llega? Al radio, donde las amplifica y se convierte en correcto. Y ahí es donde tenemos una cosa. Ahí hablamos de un decodificador, ¿sí? Un decodificador, porque el radio, si nosotros
no necesitáramos el radio, pues estaríamos aquí escuchando todo lo que transmite ahorita todas las emisoras de Bogotá. Imagínense cómo sería nosotros ahí escuchando todas esas emisoras al tiempo. No tenemos la posibilidad de decodificar nuestro cerebro, nuestro sistema auditivo no tiene la posibilidad de hacerlo. Necesitabas radios. Entonces el radio, tal como tú dices, Diana, llega al decodificador, al amplificador, convierte esas ondas, las hace no sé qué, unos tratamientos allá de arreglos y le permite al ser humano escuchar. Eso es un ejemplo sencillo de cómo es que se transmiten ondas y cómo es que se necesitan de un emisor a un receptor elementos especiales que permitan trabajar esas ondas. No es tan fácil, sino necesita una especialización. Resulta que cuando hablamos nosotros acá de espíritus, nosotros los espíritus, usted tiene cara como que le hace dar unos sustos, ¿no? Yo no sé por qué no se materializaban con caras más amables. Es un poco como sufrimiento, una cosa. Pero bueno, era necesario en su época. Esta es una fotografía, recordemos, de las investigaciones de Sir William Crookes a través con el espíritu de Kathy King, ¿no? Bueno, hablamos entonces de frecuencias vibratorias. Entonces nosotros los espíritus pensamos. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es una forma de onda. Cuando bendecimos a alguien, cuando transmitimos una onda mental, ella viaja y llega a su receptor, tanto lo bueno que pensamos como lo malo que pensamos. Pero entonces, cuando estamos hablando de cómo es que nosotros hacemos para pensar algo y actuar, ¿sí? Muevo, hago esto, que todo sucede en fracciones de microsegundos. ¿Cómo sucede eso? Cómo nosotros como espíritus pensamos y cómo el cuerpo físico ejecuta lo que nosotros pensamos. Es bien interesante. Entonces tenemos que tener claro el concepto de frecuencias vibratorias. Todo lo que vemos, lo que oímos, tiene una frecuencia de onda, ¿cierto? Y retomemos algo que habíamos hablado. Acuérdense de la luz. Nosotros los seres humanos, nuestros ojos, están diseñados para captar las frecuencias vibratorias de la luz en un rango específico. No podemos ver lo que está por debajo del rojo. O sea, imaginémonos que eso es una escala, ¿no? Entonces empieza en el rojo y sigue toda la gama hasta el violeta. De ahí para el rojo hacia abajo, lo que se llama el infrarrojo, no podemos verlo a simple vista. Y lo demás arriba se llama ultravioleta, no podemos verlo a simple vista. Necesitamos equipos especiales. Pero hay otros individuos en la especie vegetal y animal que sí pueden. Lo mismo los sonidos, ultrasonidos e infrasonidos. Los sonidos que el perro sí capta y nosotros no, por ejemplo. Estos del murciélago, que ese sonar que tiene el murciélago para no estrellarse contra las paredes, emite esa frecuencia de onda que solo él puede captar. Nosotros medio escuchamos un chiquitito ahí, pero ni idea. Entonces, las frecuencias vibratorias existen, la misma luz. Los leones, por ejemplo, como muchos otros en la oscuridad pueden ver perfecto, ¿sí? Porque tienen adaptados sus ojos para captar mayor cantidad de fotones, los poquitos que hay en una noche, y el ardid y todo eso. Bueno, y ellos pueden ver como si tuvieran una cámara de esas ¿se han visto las filmadoras nuevas que están en night shoot? No, la visión nocturna, exacto. Es una cosa que nosotros hemos venido descubriendo, pero que sencillamente la naturaleza lo ha hecho desde hace miles de años. Pero los humanos no escapamos a esto entonces. Bueno, aquí algo de teoría. Frecuencias vibratorias. La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas de frecuencias muy elevadas, longitudes de onda pequeñas, hasta frecuencias muy bajas, longitudes de onda alta. ¿Ustedes recuerdan los dibujitos que uno veía o en el colegio, o luego en la universidad, o en muchas partes, que eran las cosas así, ¿no? Las ondas. Entonces veíamos una gráfica, ¿sí? Un eje Z, un eje Y, un eje X, y la gráfica, ¿cierto? Para muchas cosas. Entonces, cuando esas onditas, que eran como montañas, ¿recuerdan? Eran como montañas, estaban muy pegadas la una a la otra, ¿sí? Hablamos de frecuencias bajas, que nosotros no podemos percibir, ¿sí? Estamos hablando de las microondas, estamos hablando incluso de algunas radiaciones ionizantes, de una cantidad de cosas que incluso nos pueden afectar. Y hay otras que son las más largas, así, que son las altas. Entonces, nosotros, ¿por qué citamos esto acá? No vamos a entrar aquí en detalles de física y eso. ¿Por qué citamos esto? Sencillamente porque nosotros como espíritus
El pensamiento nuestro se transmite en frecuencias de ondas muy bajas, bajísimas, que solamente son capaces de ser capturadas por un elemento conversor como el del radio que nosotros tenemos en nuestro querido cerebro. Pero ya vamos a ver cómo. Bueno, esto ya nada. Entonces aquí entramos a un tema muy interesante que es el periespíritu. Aquí casi todos hemos escuchado hablar del periespíritu, pero que no, vamos a explicarlo. Pregunta 93 del libro de los espíritus. El espíritu propiamente dicho no tiene envoltura alguna o, como se pretende, está rodeado de una sustancia. Responde, el espíritu está envuelto en una sustancia, aunque vaporosa para ti, muy grosera aún para nosotros, o sea, muy densa, pero suficientemente ligera, pero para poderse sostener en la atmósfera y trasladarse donde quiere. Bien interesante eso. Ahí Allan Kardec empezó a recopilar la información necesaria para comprender cómo estaba constituido el ser humano cuando está encarnado. Por eso al principio ponemos el título, Constitución del ser humano según la concepción cartesiana. Entonces él empezaba a decir, entonces hay algo que rodea al espíritu, no necesariamente es el cuerpo, porque cuando estamos desencarnados no tenemos cuerpo, entonces hay algo ahí, como si fuera un cuerpo del espíritu. En ese momento él empezó a analizar y a como empezar a estructurar en algo realmente comprensible este concepto de ese cuerpo del espíritu. Entonces él empezó a buscarle un nombre, ¿sí? Las cosas hay que ponerles un nombre para poder empezar a hablar de ellas. Entonces él empezó como a mirar en la naturaleza qué era lo que más se le asociaba a ese concepto de un cuerpo, de algo que rodeaba un espíritu, como si fuera una cáscara, ¿sí? Como si fuera una cáscara. Él tal vez en algún momento lo imaginó así. Entonces recurrió a los frutos, ¿sí? Los frutos, la manzana, por ejemplo, la naranja, bueno, tantos otros, tienen esas cáscaras, ¿vale? ¿Sí? Esas cáscaras tienen un nombre que se llama el periesperma. Eso, cuando hablamos del sufijo, del prefijo peri, significa algo que rodea a. La avenida perimetral, por ejemplo, ¿sí? Es la que en el año 5000 tendremos en Bogotá, es la que va rodeando Bogotá, dando más mayor movilidad. Muchas otras palabras que empiezan por peri, que rodea algo. Entonces él dijo, peri, pero es un espíritu, rodea al espíritu, pues periespíritu. Entonces fue muy sencillo darle un nombre, pero lo importante es el concepto detrás de ese nombre. Lo importante es que este nombre lo dio Allan Kardec, es decir, es algo que la doctrina espírita ya empezó a producir como conocimiento para la humanidad. No fue retomado de otra cultura u otra ciencia, sino fue algo propiamente de la doctrina espírita. El periespíritu participa en una amplia gama de fenómenos biológicos, psicológicos, paranormales y mediúnicos. ¿Qué significa? Cuando hablamos de biológicos, y esto es importante que lo tengamos siempre presente, es que el periespíritu incide directamente con muchos de los comportamientos, procesos y características de nuestro cuerpo físico. Allá tendríamos que trasladarnos al tema del proceso reencarnatorio, que también es supremamente extenso, profundo e interesante, donde vemos cómo el periespíritu, del espíritu que va a reencarnar, trae una información, producto de muchas cosas que ya en otras ocasiones hemos visto, entre otras, del comportamiento moral de esa persona, cómo eso se traduce en una estructura energética particular que luego transmite esa información al cuerpo físico en formación, dándole unas características propias del espíritu que lo va a habitar. Y no solo eso, nos explica Hernán Guimaraes Andrade, lo habla. De hecho, Hernán Guimaraes Andrade ya luego, ¿quién es él? Él desencarnó, pero no ha dejado de existir, ¿no? Cuando estuvo encarnado, desencarnó hace más o menos 3 o 4 años, un científico, un físico brasileño, espírita él, y fue uno de los fundadores de una de las escuelas de investigación del periespíritu en Brasil.
asociado a la academia, ¿no? No por allá en un rinconcito allá, no. Académico porque un hombre muy reconocido, especialmente en la Universidad de San Pablo, y él tenía una de las investigaciones más interesantes que era esta. Él inventó de hecho una máquina, que no recuerdo el nombre, eso está descrito en el libro La teoría corpuscular del espíritu, que él escribió, y en esa máquina lo que hacía era, o lo que pretendía, era medir incluso las características del periespíritu, como el peso, la densidad y muchas otras cosas. Veíamos en la diapositiva anterior que el perispíritu era algo denso, algo como más cercano a la materia orgánica, pero no tan sutil tampoco como para hacer algo totalmente espiritual, ¿sí? Entonces está como tiene esa doble condición. Entonces ahí vamos a entender nosotros que si tiene que ver con uno, hablamos de la condición espiritual, y tiene que ver con lo otro, la condición física, él va a ser de pronto el intermediario, ¿no?, entre lo uno y lo otro. Él va a ser ese dispositivo decodificador que hablábamos en el radio, que va a tomar lo que proviene del espíritu de nosotros, lo va a decodificar y lo va a transmitir a la materia orgánica a través de los elementos diseñados para tal efecto, como es el cerebro y el sistema nervioso, la red nerviosa. Tiene que ver con muchos procesos biológicos. Entonces este señor Guimarães Andrade decía, él le dio un nombre ya más especializado, modelo organizador biológico. Claro, y lo sustenta perfectamente, porque él decía que era el perispíritu el que moldeaba nuestro cuerpo, combinado con la herencia que viene de papá y mamá, ¿no? Es una doble información que llega, y entre otras cosas participaba en los procesos de orden, lo que maneja el sistema nervioso autónomo, los procesos autónomos, los que nosotros no somos conscientes. ¿Cómo qué? De la respiración, ¿de qué más no somos conscientes? Los latidos cardíacos, ¿qué más? La circulación de la sangre. Los latidos cardíacos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bomba, con sistema circulatorio. ¿Qué otra cosa? El sistema nervioso. Sí, eso está relacionado con el sistema nervioso. Los procesos metabólicos, ¿cierto? Nosotros no estamos pendientes de alimentar una y cada una de nuestras trillones de células, por ejemplo. Ya comió mi hijita, la del día de abajo. Nosotros nos alimentamos y el cuerpo se encarga. El cuerpo se encarga solito, ¿cierto? ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos que estar pendientes de todo? Entonces retomamos lo que al principio les comentaba de un sistema que está diseñado para que controle lo que nosotros necesitamos, pero que no tenemos tiempo para estar pendientes, tenemos que hacer cosas más. No más importantes, pero sí más trascendentales para nuestra condición de espíritus. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, cuando nos herimos, una cortada o un golpe, alguna cosa de esas, ya la ciencia médica, la fisiología, nos ha documentado extensamente cómo el cuerpo hace para repararse. Entonces empezamos a hablar de las plaquetas, empezamos a hablar de los glóbulos blancos, los eritrocitos, los linfocitos, empezamos a hablar de una serie de mecanismos biológicos para que el cuerpecito se repare. Luego las proteínas, por eso es que hay que comer de vez en cuando carnecita, porque si no le saca el cuerpo las proteínas para repararse, o muchos kilos de soya, ¿cierto? Pero que el cuerpo tenga el material necesario para poderse reparar. Pero el que comanda, y esto es lo interesante, uno dice, bueno, el cuerpo tiene un sistema de defensa y reparación, pero ¿quién comanda eso? ¿Quién es el que está ya pendiente de organizar, de que vaya, que reaccione? El perispíritu. Es algo interesantísimo. El cuerpo, entonces, vamos a pasar vamos a decir que el cuerpo lo que hace es emitir una señal electroquímica. La electroquímica es el lenguaje del interior de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. La electroquímica, impulsos electroquímicos, sistema nervioso y química. Entonces esa información viaja y el cerebro la decodifica y luego se la transmite al perispíritu. Y ya vamos a ver la gráfica que nos explica eso. Bueno, otros nombres: cuerpo astral, doble etérico. Ese es el nombre que le han dado las escuelas esotéricas, aquellas que se dedican al conocimiento de esta misma materia, pero desde otra óptica, un poco más, con mayores simbolismos, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. El psicosoma, que menciona André Luis, que es el autor espiritual de la obra Nuestro Hogar y de las 13 que le siguieron de ahí para allá sobre la vida en el mundo espiritual.
Él expone el periespíritu, de hecho menciona ese nombre, pero también lo nombra psicosoma. Psicosoma, el soma se refiere a cuerpo. Cuerpo. Y el psico a la parte de la psiquis. Con este nombre, André Luis quiso denominarle el cuerpo psíquico o un cuerpo espiritual. Eso era para darle un nombre más técnico, pero al final es lo mismo. El modelo organizador biológico del Dr. Guimarães Andrade, el cuerpo bioplásmico de los científicos de la antigua Unión Soviética que investigaban a fondo este tema dentro de la milicia de la Unión Soviética, ¿no? Porque allí como muchas veces hemos conocido, muchas de las cosas que son paranormales, ellos las tratan de investigar para poder controlar para sus ejercicios de orden militar. Y esto cayó ahí e hicieron muchos descubrimientos importantes, pero ya están guardados. Bueno, vamos a leer aquí algo del libro de los medios, ya sobre la definición del periespíritu. Es el intermediario de todas las sensaciones que el espíritu percibe, mediante el cual transmite el espíritu su voluntad al exterior y actúa sobre los órganos del cuerpo. Del libro de los medios, textual. Para valernos de una comparación material, es como el conductor eléctrico que sirve para transmitir y recibir el pensamiento. El periespíritu es parte integrante del espíritu, así como el cuerpo es parte integrante del hombre. Pero el periespíritu en sí no es el espíritu. De igual manera que el cuerpo en sí no es el hombre, porque el periespíritu no posee la facultad de pensar y es con relación al espíritu lo que el cuerpo respecto al hombre, el agente e instrumento de su acción. Los numerales 54 y 55 del libro de los medios. Entonces, resumiendo un poco, extrayendo aquí algunas cosas, primero, es el vehículo mediante el cual el espíritu transmite su voluntad al exterior. Quiere decir, no solo cuando estamos encarnados, cuando estamos desencarnados en el mundo espiritual, es el perispíritu también el que sirve para eso. Además, es el conductor para transmitir y recibir el pensamiento. Y también dice acá que no se debe confundir el perispíritu con el mismo espíritu, ¿sí? De hecho, el perispíritu tiene sus propias características que son independientes al espíritu. Por ejemplo, el perispíritu emite su propia luz, porque es un elemento energético, ¿no? Como esto, como muchas cosas. Una radiación en forma de luz que se llama el aura, correcto. Entonces, porque muchos, por ejemplo, confunden el aura incluso con el mismo espíritu. Yo te estoy viendo el aura y muchos lo asocian con que está viendo el espíritu, y eso es falso. Es como yo estoy viendo la luz, pero no estoy viendo el bombillo necesariamente, no el filamento, ¿sí? Es un cuerpo exterior, independiente, pero relacionado directamente con el espíritu. Ahora, ¿de dónde viene? Primero, como todo, del fluido cósmico universal, ¿no? Esa es la respuesta clave para todas las preguntas de dónde viene la vida. El fluido cósmico universal es un elemento que nos describe el mundo espiritual como siendo el origen o la materia prima de toda aquella forma de materia, ¿sí? Es algo que existe en el universo, no podemos nosotros describirlo bajo nuestros conceptos académicos humanos, porque incluso va mucho más allá de los grupos químicos de la tabla periódica que conocemos, ¿sí? Mucho más allá. De ahí parte incluso la materia misma que compone el espíritu. Entonces, imaginémonos la complejidad de esto, creado por Dios, por supuesto. Esa alegoría bonita del Génesis de Dios hizo al hombre de barro y luego sopló y le dio vida, es una alegoría lo más sencilla que nos la pudieron poner para que entendiéramos que Dios se valió de los recursos creados por Él mismo para la creación de la vida. Hoy día ya entendemos que el barro no era el barro pues de la tierra y agua, sino que era aquella sustancia creada por Él, de la cual Él mismo era dueño y por supuesto su manipulador, su creador, y con el soplo de la vida, que es el influjo del amor, combustible de la vida, dio origen a lo que existe hoy como vida espiritual. Bueno, no queremos con esto decir que es que así Dios crea los espíritus, ¿no? Pero es un concepto que hemos ido como acuñando, como creando, a medida que vamos entendiendo un poco más el origen de la vida. Entonces el perispíritu viene de allá, formado con los fluidos espirituales de
del globo o el planeta. Sus características dependen del nivel evolutivo de sus habitantes. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros reencarnamos, hay cierta necesidad que nuestro perispíritu se cubra con parte de los mismos fluidos. Cuando nos referimos a fluidos, estamos hablando de esa energía propia de nuestro mundo. ¿Para qué? Para que el perispíritu pueda estar mejor preparado para vincularse con el organismo físico. Pero vamos a ver aquí algo bien interesante sobre las características del perispíritu. Todos se las saben allá atrás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Ya hay una. Es semimaterial. ¿Qué otra? De gran plasticidad. Plasticidad. ¿Qué otra? La posibilidad de radiación. Es hipersensible. ¿Qué más? Moldeable. Plasticidad. Bien. Es semimaterial porque no está hecho de algún tipo de materia igual a la materia física. Entonces, como nosotros en nuestra cabecita tenemos un concepto acerca de que lo que es materia es aquello que podemos palpar, que podemos medir de alguna manera. Cuando ya entramos en terrenos de lo espiritual, la materia existe en muchos otros estados, más allá del sólido, líquido, gaseoso, plasma, el estado radiante, la materia y todo eso, mucho más allá. Entonces, para darnos a entender, nos lo dicen simplemente como es semimaterial. No es materia como esto, pero tampoco es nada, porque la nada es nada y la nada no existe. Ahora, que es invisible, claro, invisible para nuestros ojos, ¿cierto? Pero ya vimos que hay frecuencias de onda que otros pueden detectar, pues entre otros, los mismos espíritus. Para nosotros es invisible. Expansible. Ahí están los fenómenos de la desdoblamiento espiritual. El desdoblamiento espiritual y lo que llamaban, que era el desdoblamiento espiritual. Cómo a través del perispíritu el espíritu dueño puede proyectarse en otras latitudes, ¿sí? Con solo el pensamiento. Bueno, es algo bien complejo, pero también es una posibilidad del perispíritu. Es hipersensible. ¿Qué era esto? ¿Quién se acuerda? Diana. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es Tiene gran sensibilidad. Muy sensible. ¿Muy sensible a qué? A muchas cosas. Entre otras cosas, al mismo pensamiento. Es decir, es un aparato de una extrema sensibilidad que no tiene símil en la Tierra. No hay todavía un transductor, un aparato electrónico de recepción de ondas en la Tierra que tenga la misma sensibilidad, capacidad de recepción que el perispíritu. Es impresionante. Además que para ser el conductor del pensamiento, pues tiene que trabajar en unas frecuencias de ondas muy altas. Entonces tiene que ser muy sensible. Plasticidad, ¿qué será eso entonces? Que se deja Muy bien, que es como una plastilina, ¿no? Como algo que podemos modificar, que no es una estructura rígida, como si es el cuerpo. Incluso el mismo cuerpo no lo es tampoco, porque a medida que nosotros vamos creciendo, él se va también expandiendo, ¿no? No es una estructura rígida, es adaptable, claro. Entonces el perispíritu tiene estas características a la irradiación, que es el aura, ¿no? La posibilidad de emitir una frecuencia de luz por ser un elemento energético. Bien, estas son las características que tenemos en cuenta para describir un poco cómo es el perispíritu. Ahora, ¿dónde se ubica? Aquí tenemos un muñeco bidimensional. ¿Cuáles son las dos dimensiones? Ancho y alto. Correcto. En cristiano. Ancho y alto. ¿Qué nos falta acá para hacer tres dimensiones? Profundo. Muy bien. Entonces, este es el cuerpo físico. ¿Sí? Y esto acá es lo que llamamos el perispíritu. Ahora, ¿por qué pongo acá bidimensional? Porque resulta que el perispíritu no está circunscrito a las dos dimensiones ni a las tres dimensiones ni siquiera. Es multidimensional, no sé cuánto, pero es multidimensional, es decir, va más allá de las mismas tres dimensiones, incluso la cuarta, que la cuarta dimensión, ¿cuál es? El tiempo. Muy bien.
El perispíritu va más allá de esas 4 dimensiones, por lo tanto nosotros no podemos decir sencillamente que está rodeando al cuerpo ni que está rodeando al espíritu, sino esa fue la manera en que el mundo espiritual nos quiso explicar para que nuestro sistema de razonamiento tridimensional lo pudiera entender, porque si nos dicen va más allá de la cuarta, pues eso ya genera como trastorno, ¿no? Porque ya no lo podemos ubicar y nuestro psiquismo dice no existe, no es posible porque no está adaptado a mi sistema de posicionamiento tridimensional. Es interesante eso. Los espíritus mismos vamos más allá de las 3 dimensiones. Entonces es multidimensional, está por ahí. Está el espíritu con su perispíritu. Forma humana no tiene, forma tridimensional no tiene, es algo. Por eso los espíritus lo denominan como, al espíritu como una chispa, ¿no? Como una llama, tratando de darnos a entender que es algo que no podemos nosotros describir desde nuestra concepción antropológica del ser humano. No es posible. Bien, ya terminando, vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué son estos? Centros de fuerza. Muy bien, los centros de fuerzas. Que en sánscrito nuestros hermanos del oriente allá lo llamaban chakras. En español se llaman centros de fuerzas y la doctrina espírita los menciona como centros de fuerzas. Claro, ustedes podrán encontrar en literatura donde Luis de vez en cuando los menciona como chakras y eso no es ningún pecado. Sencillamente que para nuestro lenguaje, para entendernos, los denominamos centros de fuerzas. ¿Qué será un centro de fuerza? ¿Un punto de qué? Energía. Un punto de concentración energética. Eso es un centro de fuerza. Ahora, con esto nosotros vamos descubriendo que esos centros de fuerza son puntos energéticos que tienen una función de equilibrio energético y que están asociados con la condición moral del individuo. Que están brillantes o no brillantes, que están de un color o de otro color, eso depende de ese comportamiento moral del individuo. No se ponen más bonitos por ir a donde Sabina que le haga limpieza de chakras, que eso es lo que sacan ahí en la radio. Ahora eso es cosa tremenda. Profesional en limpieza de chakras, ¿no? O sea, Jesús de Nazaret perdió su tiempo, hubiera mandado a Sabina, ella había arreglado esto. Sin falta de conocimiento, por Dios, eso trae el compinche de Salomón y todo eso. Nosotros debemos tener criterio. Yo lo respeto porque son hermanos nuestros, pero es que no hay derecho a que engañen así la gente, por Dios. Todos estos centros energéticos son como decir órganos del perispíritu. Sí, así como el cuerpo físico tiene el estómago, tiene el riñón, tiene el pulmón, el perispíritu tiene unos instrumentos también para ejecutar su tarea. Dependen de nosotros, así como el riñoncito depende del cuidado que nosotros le demos, ¿cierto? Los pulmones, no fumar, el riñón pues no estar tomando más de la cuenta, tantas cosas que dependen de nosotros, el corazón, buena alimentación, pocos ácidos grasos, deporte. El perispíritu también necesita que nosotros lo cuidemos, ya a un nivel diferente, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con muchas cosas que hagan que ese perispíritu esté más o menos depurado. Bueno, entonces ahí tenemos otros nombres, chakras y centros neurofluídicos, que también los llaman de Luis, ¿cierto? Tal vez otros autores. Centros neurofluídicos, ¿qué significa neurofluídicos? Significa, y ahí ya, y por eso lo cito, porque es que nos da a entender en qué puntos se conectan unos con otros. El perispíritu está ahí, los centros de fuerza están en estas ubicaciones, y si ustedes toman un libro de fisiología y miran dónde se encuentran los plexos nerviosos, ¿sí? Ganglios nerviosos y plexos nerviosos. Los plexos nerviosos están ubicados en estos mismos puntos. Bueno, los mayores, porque hay otros más pequeños. Los plexos nerviosos son centrales energéticas del cuerpo. Entonces está la gran red nerviosa del cuerpo, comandada por el cerebro, y una serie de subestaciones eléctricas, ¿no? Ustedes han visto las subestaciones acá en Bogotá. ¿Cuál es la gran generadora de corriente eléctrica para Bogotá? Chivor. Muy bien, porque no sabía, gracias. La gran sección energética, seguramente llega corriente de otras, ¿no? Como Colombia le exporta corriente a otro y eso. Bueno, puede que no sea Chivor. Imaginémonos una estación eléctrica que ella envía
la corriente eléctrica, vamos a hablar en términos de voltaje, en unos kilovoltios, una cosa impresionante, que si conectamos el computadorcito o el radio al poste, pues se achicharra porque va a llegar una cantidad de voltaje tremenda que el puentecito ese que regula la entrada de corriente pues no lo va a aguantar. Entonces tenemos subestaciones eléctricas, ¿sí? Ellas son acumuladoras y administran, para barrio. Y aún tenemos otras cosas que son los que están pegados a los transformadores, que ellos sí bajan la intensidad de la corriente, bueno, el voltaje en este caso, aunque están asociados, de los 12.000 voltios que viene ahí a 120 voltios. Entonces es una red. En el cuerpo físico funciona muy similar, bien interesante a nivel nervioso. Entonces hablamos de las neuronas como el alma del sistema nervioso, los plexos y los ganglios nerviosos. Cada uno de estos centros de fuerza está conectado a un ganglio nervioso, ¿sí? Hay una relación fluídico-nerviosa, por eso se llaman neurofluídicos, neuro de nervios, fluídico de principio espiritual. Y en general son vórtices o puntos de conexión o puntos de energía. Bueno, primero que todo, su ubicación también es multidimensional. Dentro del perispíritu, ya con el paso de los años, investigando más, entendimos que el perispíritu no es un solo cuerpo. El perispíritu es un conjunto de cuerpos. Es un equipo multicorporal. Dentro de los que se conocen está el doble etérico, está el cuerpo mental, está el cuerpo astral, ¿sí? El doble etérico que se queda cuando desencarnamos y se desvanece, y los otros que nos llevamos. Entonces el perispíritu en sí es un complejo sistema de transmisión y recepción de información. Ya lo habíamos dicho, tiene relación con los plexos nerviosos. Vamos a acercarnos acá a una gráfica que nos da a entender un poco mejor cómo en diagrama de bloques podemos explicar cómo es que se comunica el espíritu con nuestro cuerpo. En esencia es un sistema conversor de información. Contiene activadores de las propiedades del espíritu. Ya vamos a explicar eso. En esa primera agrupación encontramos la sede de la memoria y la imaginación. No es que sean propiedad del perispíritu, son propiedad del espíritu. Pero en el perispíritu hay un área donde estos elementos toman forma, donde esos elementos vamos a explicarlo así, se recubren de alguna cosa que luego permite que sea reconocida por el cerebro físico. O sea, no puede transmitir la información directa porque el cerebro le pasa de largo, no la entiende. Necesita unas adaptaciones. Hay una segunda agrupación donde están las emociones, los deseos y los sentimientos. Bien. Acá hay unas cosas, hay unos puntos que hablan acerca de el perispíritu. Al ser hipersensible y al ser plástico, cambia su estructura dependiendo de la incidencia de algunas cosas como estas. Nuestros defectos morales, eso genera una alteración de esa plasticidad perispiritual, es decir, de esa estructura. Eso hace que haya un aumento también de la densidad o peso específico del perispíritu, y entre mayor cantidad de energía densa, producto de nuestros desatinos morales y pensamientos negativos y todas esas cosas, hace que el perispíritu tenga una mayor acumulación energética densa, y eso hace que permanezcamos mayor tiempo pegados o imantados a esta superficie terrenal, así estemos desencarnados. Y eso hace necesaria una desintoxicación del perispíritu, que para eso es necesario el paso por esas regiones espirituales que hablábamos hace 8 días, como el umbral y todo eso, donde hay unas estructuras que a su vez absorben esas energías densas o deleterias. Quiero que pasemos acá vamos a hablar acá de una primera estructura que hemos conocido como el doble etérico. Este de acá, este pequeñito de acá, es lo que se conoce como el doble etérico, ¿sí? El doble etérico es una estructura que se forma solamente cuando estamos encarnados, y es el intermedia, y desaparece cuando desencarnamos. Y es una estructura que intermedia entre el perispíritu y el cuerpo físico. O sea, a su vez el perispíritu tiene otro elemento, ¿sí? Y esto de acá al ladito es la irradiación. El aura de la salud.
de ese doble etérico, así como el perispíritu tiene una irradiación, el doble etérico también, que es lo que, esto sí es lo que ven los que ven el aura o los que se pasan por la cámara Kirlian. Esto sí es lo que se ve, con colores y no sé qué. Usted está enfermo porque tiene una mancha en tal parte de su aura, pero no están viendo el espíritu ni al perispíritu, están viendo es su radiación, su consecuencia. Y permítanme la comparación para no hacerla tan de laboratorio clínico, pero sí, la muestra de orina, por no usar otra. La muestra de orina, ¿qué es lo que hace? Que allá la persona experta, el bacteriólogo, gracias, toma la muestra, o se la lleva también, y la analiza, la somete a una observación del microscopio, la somete a unos componentes químicos, a diferentes procesos, y de ahí diagnostica, ¿sí? Usted tiene algo, no sé qué, tiene no sé qué, tiene no sé dónde. Es un sistema de diagnóstico, esto también, solo que esto no lo estudió un bacteriólogo, pero a futuro la ciencia médica va a llegar a poder analizar estos elementos y van a ser parte del diagnóstico médico, porque de hecho hoy día quien lo hace evidencia sus resultados, lo del iris, ¿cierto? Lo de la acupuntura, son sistemas de diagnóstico alternos, que eso no es ni nada de ocultismo ni nada, eso es ciencia. Bien, vamos a pasar acá a hablar del sistema nervioso un poco, simplemente para recordar. El cerebro y la médula espinal hacen parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso vegetativo está dividido en el sistema parasimpático y parasimpático, y el sistema nervioso periférico en ganglios y plexos, que aquí es donde yo les hablaba hace un momento. Esto lo vamos a necesitar para entender un poquito lo que viene ahora en la gráfica. Este es un diagrama de bloques, ¿sí? Bueno, les voy a explicar. Esto es algo que hicimos acá en el Centro Espírita para nuestro primer curso de magnetismo por allá hace como 10 años, donde tratábamos de explicar cómo es que era esa estructura de comunicación. Entonces esto es una espíritu, ¿sí? Espíritu. Significa que del espíritu parten dos elementos básicos, la memoria y la imaginación. Bueno, entre muchos otros, ¿no? Esto es lo que estamos asociando acá. Estos dos combinados forman algo que se llama el pensamiento puro. No podemos entrar en detalle porque nos va más tiempo, pero simplemente para comprender un poco qué significa esto, vamos a decir que el pensamiento, nuestros pensamientos, tienen unos ingredientes para que se pueda formar. Es decir, los pensamientos son una consecuencia de algo. Nosotros necesitamos tener unos elementos en nuestra memoria para poder tener referencias. Y necesitamos tener otra cosa que se llama la imaginación, la capacidad de crear, que es algo intrínseco a los espíritus, para que combinado con esto empecemos a crear efectivamente cosas. Entonces, alguien que tenga su disco duro en ceros y tenga un programita instalado, seguramente no va a poder hacer mucho sin que alguien interactúe con él. Nosotros, en nuestros orígenes, por eso dice el libro de los espíritus que somos creados sencillos e ignorantes, porque no tenemos nada de esto todavía, ¿sí? Lo vamos desarrollando con el paso de los años y la experiencia. Eso forma nuestro pensamiento, tal como sale de nosotros los espíritus, así puro, sin nada, sin ninguna cosa que lo adicione. Eso está en la agrupación 1, que según algunos entendidos se ubica en el llamado cuerpo mental, que es una parte del perispíritu. Luego eso pasa y ese pensamiento puro se cubre de nuestras emociones, de nuestros deseos y de nuestros sentimientos. Entonces aquello que pensamos originalmente, al pasar por esta etapa, se cubre de esas cosas que hacen parte de nosotros también. Entonces ya ese pensamiento toma algunas características. Eso se llama nuestro pensamiento, pero ya un poco degradado. Y finalmente, esto pertenece a otra área del perispíritu. Y luego esto pasa a los centros de fuerzas. Esta información se divide, en cada centro de fuerza hay una especialización. Los que más trabajan con la transmisión del pensamiento son, bueno, no dijimos los nombres, ¿no? Veíamos que el que está arriba es, vamos a decirlo en orden de arriba hacia abajo. Coronario, frontal, laringio, cardíaco, coronario,
frontal, laríngeo, cardíaco, bueno, sí, umbilical, esplénico, kinésico y en la base de la columna el básico. Esos son los centros de fuerza mayores. Hay unos menores que son como unos satélites que andan por ahí, que no los contemplamos acá en la gráfica. Entonces cada uno de ellos tiene una especialidad, ¿sí? En el material que tenemos acá del curso de magnetismo, de bases a la luz del espiritismo, describimos cuál es la característica de cada uno de ellos. Quienes estén interesados en repasarlo, ahí está disponible. El pensamiento viaja mucho a través del frontal, del coronario, pero cuando nosotros queremos expresar algo, no solo pensarlo, entonces ya pasa a través del laríngeo. Y así con todos, cuando es un sentimiento, cuando es una sensación, ¿sí? Están asociados estos, cuando es una orden o cuando es una información necesaria para el funcionamiento biológico primario del cuerpo físico, cada uno tiene una función, ¿no? Y aquí se conecta con estos que son los plexos nerviosos. Y ya pasa al sistema del cuerpo físico. Entonces con esto sencillamente, a ver, miremos una cosa, hay centros de fuerzas en el perispíritu y sus dobles, por eso se llama doble etérico, dobles en el doble etérico, que son un poco más de orden material, que ya se pueden conectar más fácil con el órgano biológico que es el plexo nervioso. Bien, concluimos con esto. La vida humana y el cuerpo físico es el instrumento bendito que Dios nos ha concedido para nuestra evolución. Nuestro pensamiento viaja a través de todo este sistema y no se demora nada. ¿Qué es más rápido que la velocidad de la luz? El pensamiento. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo para dimensionar un poco esto. Estamos todos acá, tengo un interruptor de luz y tengo un bombillo en un lugar. Y yo les voy a decir que a través de qué mecanismo, a través de qué vehículo, si del cable eléctrico o del pensamiento se va a prender más rápido un bombillo en este momento en Tokio. Ya se prendió, ¿cierto? Con sus pensamientos. Si hubiera dicho con el cable eléctrico, estaría él nos explica, un médico pediatra brasileño, él nos explica cómo es esa relación entre el perispíritu y el cuerpo en el momento de la gestación, cómo es la miniaturización periespiritual para adaptarse al tamaño de ese embrión. Acuérdense de la plasticidad del perispíritu, ¿no? No es una cosa rígida. Cómo fibra a fibra del perispíritu se va conectando con todas y cada una de las redes nerviosas de nuestro cuerpo físico, para que de esa forma nosotros podamos tener realmente un intercambio constante y a través de toda la vida con nuestro cuerpo como espíritus a través de nuestro perispíritu. La vida misma se forma y nosotros entendemos la vida como la manifestación de una inteligencia, como la manifestación de la inteligencia, como la manifestación de emociones, como la manifestación de muchas cosas. Pero detrás de todo esto, detrás de esta estructura biológica que Dios nos concedió, hay una impresionante ingeniería de Dios.
hay una cosa que aún no podemos comprender, que hasta ahora estamos visualizando, que la ciencia será la encargada de, no muy tarde, tampoco muy mañana, de descubrir y explicar y entender la constitución fisiológica del ser humano, holística, mente, cuerpo y espíritu. Bien, muchas gracias.